Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de compartir con un amigo, historiador, ingeniero eléctrico de profesión. Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Un ¿Qué tal? saludo. ¿Qué tal? ¿Qué dice la historia? ¿Cómo te trata? Ujú. Pues ahora estamos viviendo procesos muy significativos, ¿no? Para muchos de nosotros, sucesos que nunca pensamos, en realidad vivir, ¿no? Como que nada más los veíamos así, como en los libros, ¿no? Venimos saliendo de un proceso de pandemia, venimos, viviendo también un periodo de transición democrático en la historia de México. Entonces son cosas realmente, pues, fuera del ordinario. Y pues nada, pues aquí estamos. Oye, yo te preguntaría, ya con el tiempo, de hecho hay algo que tienen que saber, tú eres ingeniero eléctrico, tu segunda carrera es historia, entonces es como que un poco el contraste. Pero ¿tú cómo definirías la historia? Tú dirías que a una persona que no sabe qué es historia, ¿cómo le dirías? ¿Cuál es cómo se definiría la historia? Yo definiría la historia como el estudio de los procesos y las construcciones dentro de la sociedad en un entorno global, ¿no? Quizá, bueno, de lo que hemos estudiado de historia y también entendido un poco, es que no, en un principio el estudio de la historia se enfocaba más a los personajes principales, ¿no? O sea, como que siempre los héroes de la historia, después con los mismos procesos procesos políticos, empezamos a hablar también de los héroes nacionales, cómo se empezaron a conformar estos estados-naciones. También empezamos a buscar quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos dentro de la historia, pero el mismo adentrarnos dentro de la historia nos va llevando también a otras formas de entender y otras formas de comprender la historia, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta que además de todo, además de reyes, de nobleza, de estos estatutos que daba ser una persona noble, también había personas que tenían cierto impacto dentro de esa misma sociedad, ¿no? Había artesanos, había pintores, había agricultores, eh, en fin, sin el papel de ellos, muchas de esas sociedades que se conformaron a lo largo del tiempo, pues no se podrían explicar, ¿no? O sea, no podríamos entender la composición de algunos imperios sin también tomar en cuenta a las personas a las personas o a los grupos que apoyaron sobre todo a la conformación de estos, ¿no? No todos los héroes tomaron armas o tomaron sus espadas y anduvieron en caballos. También hay personas que se dedicaron a los procesos de cultivo, a la construcción, a todas estas cosas que fueron conformando las sociedades, ¿no? Oye, y por ejemplo, con todos los libros que hay, con todos los libros de los personajes que existen, ¿cuál, por así decirlo, o no sé si sea la forma correcta, quién te dice la verdad? Y te lo pregunto de la siguiente forma, o de la siguiente manera. Taibo critica a Krause, que está equivocado. Pedro Salmerón critica a Juan Manuel Zunzunegui. Y yo escucho por lo menos la retórica de Zunzunegui y me parece, desde la parte lógica, hasta cierto punto, como que digo, te parece aceptable, ¿no? Como que aceptas su retórica, no que estés de acuerdo con ella, pero que la aceptes o que te convenza. De parte o cuando se estudia historia, ¿quién tiene la verdad en la historia? O sea, ¿quién realmente saca las mejores conclusiones y cómo los historiadores pueden saberlo independientemente de los archivos y de la comprobación de las fechas? ¿Cómo se hace esta interpretación de la verdad o de la parte fidedigna de la historia? Pues mucha de esta construcción dentro de las academias tiene que ver sobre todo con espacios
con espacios de discusión, donde se encuentre esta apertura de las fuentes, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que dentro del plan de estudios bueno, a la que tuvimos acceso durante la carrera, pues sí vimos tanto materiales o fuentes que se podrían considerar de un lado y de otro, ¿no? Ahorita que está muy en sintonía en este mismo proceso actual en México, en el que algunos llaman liberales y otros llaman conservadores, o unos llaman, ahora ya trasladándola al campo actual, unos que van a favor de la transformación, unos que van en contra de la transformación, como dice el presidente de los conservadores, pero te puedo decir que, o sea, nosotros tuvimos acceso y podemos, y yo también te puedo decir, hice trabajos, por ejemplo, de una persona dentro de un personaje dentro de nuestra misma historia que pudiera parecer que está como que borrado, ¿no? Que es Agustín Iturbide. Quizá con el tiempo y con la apertura de los mismos estudios, el trabajo de ciertos personajes, como que Agustín de Iturbide empezó a tener un poco más de valor en la obra y en el personaje que fue. Pero muchas veces el historiador tiene que hacer la interpretación de todo lo que va recogiendo, ¿no? Yo creo que el papel del historiador debe ser no tanto encaminar al personaje si fue bueno y malo o juzgarlo, sino tratar de dar las herramientas a las personas que tienen acceso acceso a los trabajos de historia para que ellos puedan definir eh, qué tipo de historia quieren conocer, ¿no? Eh, un tiempo estuve en el fuerte de Guadalupe, en los fuertes de Loreto y fuerte de Guadalupe. Luego hay veces que me tocaba dar recorridos a personas, ¿no? Y luego, sobre todo, por ejemplo, te voy a mencionar otro personaje, Porfirio Díaz, ¿no? Luego mucha gente decía, no, es que Porfirio Díaz fue el que realmente ganó la batalla, fue realmente el que estuvo ahí, entonces como que minimizando un poco el papel de Zaragoza, ¿no? Y pues si nos damos cuenta, realmente no tenemos una calle que se llame Porfirio Díaz, ¿no? Una avenida así principal que se llame Porfirio Díaz. Tenemos una avenida principal que se llama Ignacio Zaragoza, por sobre encima de Porfirio Díaz. Eh, cada quien fue un personaje de su época, cada quien realizó, hizo las cosas de distinta manera, cada quien después tomó el rumbo de sus propios ideales, hacia donde sus ideales lo fueron llevando, ¿no? Lo que decías de Taibo, pues yo creo que sí, ¿no? Como que encontramos que Taibo es un personaje que es muy crítico, incluso en los pasados, en los pasados, mmm, en las pasadas formas de gobierno o en el pasado gobierno, era un personaje muy crítico, ¿no? Que tenía esta parte como que de impulsar la lectura, que Taibo es historiador, con base en su estudio de la historia, también trató de catapultar a algunos personajes, ¿no? Taibo es una de las personas que estudia sobre todo el proceso de la reforma. Aunque, por ejemplo, Taibo tiene libros del Che, libros, Villa, el libro de Patria, ajá, tiene el libro de Villa, exactamente. O sea, de pero Miguel Hidalgo también. impulsa mucho, bueno, le gusta también todo el trabajo de la época de la Reforma. No sé si te acuerdas de un video donde salía una chica creo que ¿dónde están? Creo que en Ibero, no me acuerdo en qué universidad, que están Lorenzo Meyer, Ah, sí, está sí, sí, sí. Sí, sí, Hacker, sí, sí, lo recuerdo, historiadora que se estaba quejando de Obrador y que estaba sesgando Obrador chica la decía historia. Sí, el discurso de López Obrador no parecería confundir o sea, a las personas, ¿no? Porque según entendí la chica, lo que quería sí, decir, el presidente contaba la historia a su manera. a su manera, sí. Y lo que Meyer le termina diciendo es que no, o sea, dentro de nuestras universidades, nos da las herramientas para decidir cuál es el rumbo que tomamos y cuál es el estudio que hacemos sobre el personaje.
Y Y, ujú. perdón que te interrumpa, en esto que estás diciendo me parece bien interesante porque ya cuando bueno, yo no soy historiador de formación, pero estudié un poco de historia en cuestiones electorales. Entonces, cuando te pones a estudiar historia y te das cuenta por qué realmente se independizó México, sin ahondar en la independencia de México, te das cuenta, o sea, yo cuando entré a estudiar eso, porque era necesario por la materia, pues me di cuenta, dije, viví engañado toda mi vida, o sea, todo lo que me enseñaron en la primaria, en la secundaria y en la prepa, fue totalmente mentira. O sea, México se independizó por otras circunstancias sociales que no tenían nada que ver con lo que nos estaban diciendo. Entonces, con lo que nos estaba diciendo la chica, pues tú dices, pues también te estaban sesgando desde joven, ¿no? O sea, no quiero decirlo, pero ya cuando empiezas a revisar los documentos, ya cuando empiezas a revisar los archivos, historiadores, fuentes fidedignas que estuvieron en ese momento histórico, pues te das cuenta que entonces no tienen nada que ver. Entonces, vivimos como que en un sesgo de historia de la, no sé si decirlo de la verdad, pero sí vivimos en un sesgo de que muchas cosas no se nos contaron como se nos tenían que contar. También nos decían, estaba con especialistas hablando sobre este tema y también decía, bueno, es que a un niño de primaria o de secundaria pues no le puedes dar conceptos, hablar de cuestiones más complejas porque no lo va a captar, ¿no? O sea, simplemente hacer recortes para podérselo explicar y hacerlo, ¿no? Y en prepa pues más o menos como que uno empieza ya a captar, pero es más que nada ya cuando te entras a la universidad, por ejemplo, a estudiar la especialización de historia, la carrera de historia, mejor dicho, y ya te das cuenta de que vivimos como que muchas de las cosas con las que crecimos pues no eran como que muy ciertas o no daban al clavo. O sea, ¿cómo tratar de transparentar ese tipo de información? No sé si transparentar o decir la verdad o contar las cosas como son, ¿no? Porque muchos mexicanos de nuestra edad, más grandes que nosotros o hasta un poco más chicos, viven con con algo pues totalmente confuso de la historia. Sí, pues yo creo que el tema de la historia dentro de la educación también pues tiene cierto tipo de, o sea, Ideología. de debate, porque igualmente, por ejemplo, nosotros que ya tratamos o estamos estudiando historia o intentamos estudiar historia, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que nos encontramos nunca nos las mencionaron en un libro desde primaria hasta el bachiller, ¿no? Sí. O sea, y hay muchas interpretaciones de todas las cosas, ¿no? Por mencionarte alguna, por ejemplo, la construcción, por ejemplo, de un símbolo religioso tan importante en México como es la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. que no solamente tiene que ver un estudio histórico, sino también tiene que ver con la iconografía, con el mismo estudio, cómo es que se mete dentro de la cultura, bueno, dentro de la forma de ver, de la cosmovisión de los grupos indígenas, cómo es que los españoles empiezan a tratar de ver cómo es que cómo es que ella se puede asemejar un poco dentro de la ritualidad o dentro de los ejercicios rituales de una nueva sociedad, ¿no? Todo eso, como que siempre, como que te atrae, ¿no? Eso es, bueno, no, bueno, a los que nos gusta la historia como que Sí, nos apasiona, nos atrae, siempre queremos hacer algo, ¿no? Muchas veces también que como que ni los profesores de la primaria tienen la culpa, ni los profesores del bachiller tienen la culpa de que no, o sea, no puedan decirnos más allá de las cosas, ¿no? Yo recuerdo en el bachiller, en la secundaria, como que de repente había maestros que te contaban, ¿no? Que te contaban a lo mejor cosas, citaciones actuales o un poco de historia, ¿no? Recuerdo mucho un profesor en la primaria que ensalzaba mucho a los hermanos Cerdán, ¿no? Y a mí me impactaba tanto y me gustaba tanto cómo contaba ese suceso del 18 de noviembre. Y además de todo eso, pues estábamos aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? De donde son los hermanos Cerdán, ¿no? Entonces también sí. como que me gustaba palpar, y él me contaba, es que en la fachada todavía se ven las balas, donde perforaron las balas, los hoyos de las balas y cómo se fueron ahí.
y yo iba precisamente luego al museo y vi, mira, ahí están las balas que contó el profesor, desde la ventana de allá. Entonces, este matiz como de misticismo que te va ayudando a entender un poco la historia, y como también en los hechos, como dices tú, o en las fuentes, en este caso, pues el edificio mismo, también te contaba otro tipo de historia, ¿no? Mira, ahí está, desde este balcón salieron, anduvieron en el techo, o sea, cómo se va construyendo todo eso, ¿no? Creo que pues se estaba muy peleado el que, por ejemplo, no solamente la historia, sino ciertas materias de ciencias sociales se quieran desaparecer dentro dentro del este proceso de estudios, digámoslo así, básicos, ¿no? O sea, desde primaria hasta el bachiller, ya no se tienen las mismas horas para darle las materias de ciencias sociales, ¿no? Como que también va desapareciendo, ¿no? Por eso no nos es raro, por ejemplo, a nosotros hablar con la gente y que la gente te diga, pues es que eso no lo sabía, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Sí, O sea, me he encontrado con mucha gente que luego me pongo a platicar y como que empiezan a salir cositas y yo le cuento, sí, pues fue como en tal fecha, ¿no? Tal personaje. Ahorita me acuerdo que hay unas personas a las que le voy a comprar en la central de abasto y luego me pongo a platicar con ellos y me dicen, es que tú sabes mucho de dónde sacas tanto. Le digo, no, pues es que no es tanto que, o sea, sepa tantas cosas, sino como que debería, sí, o sea, yo lo considero así como que debería ser parte de nuestra cultura general, ¿no? Pero sí, o sea, a veces también es entendible que mucha gente no tiene el tiempo ni tiene los materiales para acceder a este tipo sí. de información y de cuestiones, ¿no? Porque Sobre ya todo, va una cuestión sociológica, ¿no? Que va un poco más complejo, sociológico, económico, porque sí, también esto que tú dices, yo lo súper mega comparto, porque muchas personas dicen, es que las personas son huevonas, no, güey, o sea, es que cuando trabajas 12 horas, cuando quieres llegar a tu casa, lo primero que quieres hacer es prender la tele, meterte a bañar, cenar y dormir, ca. O sea, y ya es un proceso, pues, por ejemplo, de teoría política en ideología, ¿no? Diría la superestructura, diría Althusser o Gramsci, ¿no? Que solamente eh, descansas para recuperar fuerza y seguir trabajando porque es para lo único que sirves. Entonces también no es que las personas sean flojas o huevonas, ¿no? Es que realmente están cansadas. Todavía, a pesar de que se están haciendo cambios, me parece a mí desde mi perspectiva en este sexenio, que se estaban haciendo, pues aún así tienes que trabajar, ¿no? O sea, es imposible y no lo puedes hacer. no, y aparte o sea, para tratar de levantar de nuevo los cimientos, para tratar de que la población tenga acceso a una educación que en verdad todos nos merecemos, pues no solamente va a ser un proceso de 6 años, sino es un proceso todavía a... Tarda mucho. Yo todavía fui de los que el profesor de danza me daba historia, güey. O sea, así, o sea, así. No sé si ahorita en la actualidad esté, güey. No, o sea, y también las mismas escuelas están llenos de profesores que estudiaron o nada más tuvieron la formación de escuela normal y están dando distintas materias, ¿no? Es como alguna vez escuché, y ese problema todavía recae más cuando son escuelas particulares, ¿no? Porque muchas veces hay maestros de historia, pero que ellos no son historiadores, sino son filósofos o son economistas, y nada más como que tienen una repasada de historia y ya más o menos se van apoyando obviamente en los materiales, ¿no? En los libros que da la SEP, en algunos materiales complementarios, pero, o sea, el problema está desde ahí, ¿no? O sea, si tú te crees apto para enseñar historia, pues, y si te hace fácil, pues así, de alguna u otra manera, así vas a enseñar la historia. Y pues tiene muchas connotaciones que se tendrían que discutir, ¿no? O sea, y al Sí, igual que otras materias, no quiero decir solamente la historia, yo estoy hablando de este lado, pero igual, o sea, también, pues, yo recuerdo que también tenía un profesor en el bachiller que tenía cierto conflicto con un compañero porque no le gustaban las matemáticas y le dice, pues aunque no te gusten las matemáticas, en algún momento vas a ocupar las matemáticas, ¿no? O sea, él era una materia que sí, la aborrecía, ¿no?
pero o sea, son todos esos, ese tipo de problemas, ¿no? Y pues también, o sea, la historia sirve para entender más o menos en qué posición dentro de la sociedad nos encontramos, ¿no? Ahora, sí, esto mismo también nos da a entender por qué muchos de nosotros, saliendo de algunas licenciaturas en ciencias sociales, no encontramos trabajo luego, luego. Incluso hay unos que nunca encuentran trabajo, ¿no? O sea, como Sí, que se oye, y hablando de esto, por ejemplo, yo te preguntaría, ya que eres igual humanista, ¿no? De las ciencias humanas, ¿uno se muere de hambre? ¿Ese mito es verdad? pues no sé. Yo al No, menos me había gordito. No, 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 o sea, no ganas, yo creo que es de los trabajos menos valorados, y te lo voy a decir así en serio, y que pagan, o sea, no digo que te vayas a morir de hambre, puedes ganar lo suficiente para sobrevivir, pero no es nada valorado, porque, por ejemplo, yo que estudié filosofía y te dicen, ¿y eso para qué sirve? No sé si te han dicho eso como historiador, ¿no? Pero tú ya puedes sacar la otra y dices, no, pues soy ingeniero, entonces no hay tanto problema. Pero uno que está ahí, te dicen, ¿para qué sirve, no? O ¿para qué sirve la literatura? ¿O para qué sirve esto? Entonces es como que, sí, no le encuentran una utilidad, por así decirlo, algo que te sirva, ¿no? Y a veces se nos olvida o no, también el sistema político en el que nosotros, social y económico en el que nosotros vivimos, nos han demostrado que denostan ciertas carreras por la falta de utilidad que tienen que ser, ¿no? Porque se olvida cultivar el espíritu, que es una cosa totalmente diferente. sí, sobre todo se va realmente a una necesidad de mercado, ¿no? O sea, pero también, sobre todo las cosas, yo recuerdo también cuando estudié electricidad que muchos de mis profesores me decían, es que, o sea, si hay mucho trabajo, si vas a encontrar trabajo, pero al menos como 4 años vas a estar así, o sea, estar así como que vas a ganar poco y te va a frustrar y todo eso. Yo creo que no solamente era ahí, sino en todas las demás carreras. Eh, Creo que, como tú decías, en los últimos años, sobre todo pienso que el entorno era más hay una palabra que ay, se me olvidó, por ejemplo, que estamos acostumbrados a que se nos deslumbraba por el cargo académico, bueno, por el grado académico que tuvieras, ¿no? El licenciado, el Ah, sí, doctor, sí. ingeniero, meritocracia, creo, bueno, no sé, no recuerdo bien el término, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese mismo sentido, pues nos manejaban también a los políticos, ¿no? O sea, decían el licenciado tal, los mismos presidentes que estudiaron su maestría en las mejores universidades de Estados Unidos y nos trajeron las ideas que fueron a salvar a México y mira cómo nos fue, ¿no? Eh, Creo que el problema está en que no vivimos todavía con esa idea de que mientras más estudies, más debe ser, más alta debe ser tu perspectiva de lo que vas a recibir por tu Tu estudio, ¿no? percepción económica, sí. Sí, sí, Fíjate o que sea, eso está, bueno, ¿no? y no es así, Yo, yo y no sigo es así. viendo, yo sigo viendo videos por ejemplo, ahorita que está muy de moda hacer TikToks, de albañiles que están con chavitos, ¿no? Como que te gusta, 15, 18 años, que les dicen, mira, en lugar de estar aquí, pues estuvieras estudiando. O sea, eso al menos tiene como 30 años que se terminó, ¿no? O sea, la bonanza de que por aquí te gradúas y a lo mejor te costaba 1 o 2 años, pero Sí, encontrabas trabajo que estudiaste, ¿no? Pero también, así de cierta manera, nosotros sabíamos, por ejemplo, en la carrera que se salían algunas personas de la licenciatura, pero también el número de personas que salían de la licenciatura también era menor. sí, que se graduaban, sí, sí, sí. De hecho, también. A mí me O sea, pasó, sí, sí, o sea, por ejemplo, no, de nuestra generación que entramos a la carrera,
fueron 90, ¿no? Te puedo decir que de los que se han titulado hasta ahora, a lo mucho serán como unos 12, 15 personas. O sea, No, pues son varios. Fíjate que quedamos, claro, yo que estudié filosofía, hasta donde me quedé éramos 11 de 70, o sea, 11 de sí, 70. sí, Y ahí te das cuenta que no es que muchos terminaban las materias y no era realmente porque no pudieran, sino porque tenían otros problemas. O sea, no es porque no tuvieran la capacidad, sino les surgían otros problemas, otras situaciones, porque hacer una tesis es complicado porque requiere sí. tiempo y uno necesita comer, o sea, no puedes dedicarle mucho tiempo, muchos fue por eso, ¿no? Sí. Oye, ya para ir terminando, Eduardo, ya no quitarte mucho tu tiempo, que Ah, esta no, plática sí, no. ha sido interesante lo que me has expuesto. Para todas las personas que quieran comenzar a estudiar historia, ¿qué libro tú les recomendarías? ¿Qué dirías? Ah, pues le recomiendo, como para saber, ¿qué tú recomendarías para los que comienzan a diferentes edades, eh? Pues yo, por ejemplo, uno de los libros que me llamó a mí siempre mucho la atención era La Ilíada y la Odisea. Entonces, por ejemplo, cuando empecé a estudiar historia, cuando tuvimos la materia de historiografía, nos encontramos de nuevo pues, libros como La Ilíada y la Odisea. Y sobre todo, y no es tanto que estés casado con la temática, con la forma, de entender el libro, sino porque son parte de procesos que llevaron a la construcción de ciertos imperios, ¿no? O de ciertas cosas. Pero si se quieren ir más a la ligera, a mí libros que me gustaron mucho, La tumba de José Agustín me gusta mucho, el de perfil de José Agustín también me gusta mucho, de José Emilio Pacheco, sobre todo me gustaba mucho cómo iban llevando la narrativa, ¿no? Y cómo es que se van empalpando ciertas cosas de lo que vamos encontrando en nuestro paso, en nuestro camino, ¿no? Eh, ya en la carrera leí, por ejemplo, un libro que a mí me parecía muy, muy, muy interesante que se llama Antropología de la Pobreza de Oscar Luis, que es también, de ahí viene Los hijos de Sánchez, que también se me Ujú. hace un libro muy, muy, muy bueno. Este, y a mí me atrajeron sobre todo bueno, sobre todo el de Los hijos de Sánchez, dentro de mi mismo perfil socioeconómico, ¿no? O sea, Sí, dentro de esta estructura dentro de estas cosas que yo voy viviendo en mi entorno, ¿no? Obviamente no hay libro malo, no hay libro que en verdad puedas descartar, pero para mí fueron una de las grandes, de los trabajos que fueron influyendo en mí, ¿no? Eh, hay libros muy buenos, por ejemplo, si quieres adentrarte dentro de la historia de México, hay compendios de libros de historia de México hechos por el Colegio Nacional, ¿no? Que también son muy, muy buenos, son para un público muy, en general, o sea, no son aburridos, no tienen todos esos términos como que sí, luego no, medio. nada especializado. Sí, 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 o sea, son realmente libros que son muy, muy, muy amenos. Si te gusta la historia y te gusta todo esto, o sea, son libros muy, muy rápidos de leer. Eh, Y y cuando empecé la carrera hay un libro que también me gustó mucho, que de Galeano, precisamente hablando de las venas abiertas de América Latina, que también, o sea, Ah, sí. me fascinó. Leímos algunos capítulos para hacer un ensayo en el trabajo final y la verdad es un libro muy, muy, muy bueno. Y ya si quieren algo más especializado, léanse la Biblia, ¿no? No, porque es un chingadazo así, cara. Pero, por ejemplo, la Biblia maneja un lenguaje que no es apto para todos, ¿no? Es ahí Sí, donde entra por el la... contexto histórico, ¿no? Que fue, Ah, como fue escrita en diferentes tiempos históricos, tiene diferente prosa, ¿no? Diferente, pero fíjate que también dentro de la historiografía nos recomendaron también leer algunos capítulos de la Biblia. no, fíjate que también, esto que estás diciendo, cuando yo estudié filosofía, nos decían,
por cultura general tienen que leer la Biblia, porque es parte de la cultura que nos tocó a nosotros vivir y tienes que conocerla. O sea, y sí, de hecho, no sé si recuerdas, cuando hiciste tu examen en la voz, yo sí lo recuerdo bien, ¿no? A mí me hicieron 3 preguntas sobre la Biblia. Lo bueno es que sí sabía, o sea, estaba seguro que eran las correctas. Yo sí lo recuerdo. No, no me acuerdo. Me tocaron preguntas así de todo, porque se supone que son exámenes considerados, o sea, en el examen va integrado otro tipo de carreras, derecho, psicología, Sí, o sea, son de humanidades, pues, ciencias sociales y pero humanidades. exactamente, pero no recuerdo que me haya tocado de Sí, la a mí Biblia. sí. Pues, muchas gracias, Eduardo, te lo agradezco y a ver si en un futuro nos volvemos a ver. Pues a ver qué pasa. Ojalá y podamos platicar un poco de todo este proceso que estamos viviendo. Fíjate Sí, que uno de los mitos que tienen los historiadores es que estamos peleados con o sea, con lo que vivimos. Y muchas veces no, o sea, realmente, o sea, nosotros esa también no se la estamos, sabía. o sea, nosotros también luego estamos peleados con nuestro, con el entorno actual, ¿no? Vivimos siempre también en el presente. O sea, por más que pudiera parecer que nosotros nada más somos máquinas de recordar fechas, batallas, personajes, no, pero también nosotros aquí tenemos un poco que entender todos esos Un procesos. análisis, ¿no? Político. Sí, Sí. sí, sí, sí. Yo estoy en últimas fechas, estoy sosteniendo que Morena se va a convertir en el nuevo PRI. No, bueno, no eres el único, ya hay varios. Yo Estamos también, preparados para esta sí, conversación. sí. Después nos las podemos aventar. Pues, Exactamente. No, no, mu- pues quizá, porque hablando ya más afuera del tiempo, el PRI se construyó también bajo un discurso izquierdista revolucionario, ¿no? Y después pues fuimos viendo que realmente abrieron las puertas de muchas de sí, las cosas que no tenían que ver con la izquierda. sí, sí. Pues muchas gracias, Eduardo. Nos estamos viendo. Gracias, Edgar. Cuídate. Bye.